Saludo a quienes nos acompañan en la mesa de este lunes. Felipe Schipani, buen día. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Gonzalo Baroni, ¿cómo te va? Buenos días a todos, ¿cómo están? Luis Polakov, que vuelve a ser nuestro invitado. ¿Qué tal, Luis? Buen día para ti y para toda la audiencia. Y dejo el saludo también para Ovenir Sartú, que se incorporará ahora. Está fatigado porque la semana pasada tuvo 2 tertulias. Lo escuché. Entonces, bueno, llegará. Es el trasnoche de Argentina. Llegará. Mirando las noticias. Vamos a nuestro país primero, vamos a la política de nuestro país. El maestro Juan Pedro Mir renunció este fin de semana a su cargo de director de educación en el Ministerio de Educación y Cultura tras haber recibido críticas del oficialismo y en especial del gobierno por haber dicho que no están dadas las condiciones para un cambio en el ADN de la educación. Los comentarios habían sido realizados el sábado de la semana pasada durante un plenario nacional del Frente Liber Seregni. El video con esa intervención de Mir se cargó poco después en el canal de YouTube de ese sector del Frente Amplio, pero recién el jueves, la prensa escrita informó sobre esa opinión del jerarca. Hoy no hay nada más de izquierda que articular una transformación educativa real. Estamos muy lejos. Y sin entrar en detalles, la mirada yo creo que más que de que cambio de ADN, lo digo bajito, si las cosas siguen así, va a haber una transfusión vamos a hacer. No creo que hagamos un cambio de ADN porque no están dadas las condiciones políticas en el gobierno de la educación para generar eso. Después de que el diario El País publicara el jueves ese fragmento, la transcripción de ese fragmento, el mismo jueves en la noche la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, fue consultada en el programa En la Mira de BTV y dijo que no iba a pedirle la renuncia a Mir, aunque consideró que si esa era efectivamente su opinión, Mir debía renunciar por iniciativa propia. Sin embargo, según informó luego El País, al terminar el programa, la ministra recibió una llamada del presidente Tabaré Vázquez, donde este le solicitaba que efectivamente le pidiera la dimisión a Mir. Y eso terminó ocurriendo a lo largo del viernes. En la tarde, Muñoz se reunió con él, le dijo que Vázquez no lo quería más en el cargo, y Mir, luego de comunicarle lo sucedido al Frente Liber Seregni, presentó la renuncia. ¿Cómo han visto este episodio? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo Felipe. que la renuncia de Mir o los dichos de Mir vienen a confirmar algo que ya era conocido, que había trascendido en diversos medios de comunicación y que refiere a un tema que el país viene sufriendo desde hace muchísimos años, lamentablemente, que son los problemas en la conducción política de la educación. Y que en este gobierno se han agudizado a partir de lo que se ha dado a llamar una especie de doble comando, un gobierno bicéfalo, en donde claramente hay una división clara entre las autoridades de la educación del Ministerio de Educación y Cultura y las del CODICEN. Y lo que expresa Mir es de alguna manera una visión realista de alguien que está en la primera línea de la acción de gobierno en materia educativa sobre lo que se puede hacer a partir de ese problema de conducción política que tiene el gobierno. Yo lamento que se haya tomado una decisión porque propios y ajenos reconocen en quien era director nacional de educación, un hombre con formación, un hombre con capacidad, un hombre que podía hacer contribuciones importantes a la educación del país. Creo que en definitiva lo que hace con esta decisión el gobierno es matar al mensajero en el marco de una expresión dada a conocer en una reunión política. A mí me extraña profundamente que se haya divulgado oficialmente un discurso que a todas luces era previsible pensar que podía traer repercusiones como las que trajo. Pero Tú decís que te llama la atención que se haya divulgado oficialmente porque el propio Frente Liber Seregni divulgó ese y otros fragmentos de la reunión en su canal de YouTube. Exacto. Yo creo que no se evaluó el contenido de esas declaraciones, que basta escucharlas para advertir que eran declaraciones muy fuertes, ¿no? Luis. No, yo realmente lo que me está preocupando en este momento es lo que creo que nos preocupa a todos los uruguayos, es el futuro de la educación. Y cómo toda esta serie de mensajes y contradicciones que se están generando afectan en definitiva algo que todos estamos convencidos, que es necesario encarar un cambio profundo en la educación y que ese cambio profundo evidentemente se tiene que hacer con todos y entre todos, porque no se puede
encarar un tema de estas características si no logramos un camino común, que no es fácil, evidentemente no es fácil, pero el camino está por ese lado, y buscar esas alternativas me parece que es clave, y esto viene generando una problemática, digamos, que no le da claridad al futuro de un tema en que todos estamos considerando que es básico y que el propio presidente planteó como una de las claves de su gobierno. Uno de nuestros oyentes, celular terminado 924, dice: una vez más se condena al mensajero para no hablar del contenido del mensaje. Algo de eso señala el propio maestro Juan Pedro Mir en esta columna que publicó anoche en el portal UIPress, que es lo que por ahora va a decir Mir, según explicó cuando la producción de En Perspectiva trató de entrevistarlo. No va a dar reportajes, no va a hacer otras declaraciones, pero sí divulgó esta columna relativamente breve y que evidentemente cuidó mucho en su texto. Él señala sobre el final: quiero dejar constancia que respeto pero no comparto la decisión del presidente de la República y la ministra de pedir mi renuncia sin siquiera haber hablado conmigo sobre lo sucedido. Agrego que lo que entiendo más grave no es mi cese en sí, sino el motivo por el que se produce, o sea, considerar un problema la expresión de una opinión disonante, además dicha dentro de un espacio partidario. Reivindico a la vieja y querida izquierda, que concibe a los militantes que transitoriamente están desempeñando cargos de gobierno como compañeros y no como subalternos descartables. Esto de subalternos viene porque María Julia Muñoz había empleado ese término el jueves de noche en Evidentemente, esa fue una declaración totalmente fuera de lugar, ¿no? O sea, hablar de subalternos cuando en realidad las diferencias entre compañeros se tienen que expresar de otra forma. Y termina diciendo Mir: he sido leal a mi fuerza política en momentos muy complejos, tengo la conciencia tranquila y suscribo las palabras que Danilo Astori dijo en el mismo plenario del Frente Libre Sereñi, que el poder no nos devore el alma. Una frase dura, una frase estremecedora, ¿no? Wenir, ¿vamos contigo? Sí, yo en esto, para poder entender este fenómeno, habría que saber qué quiere decir la expresión cambiar el ADN. Yo hace rato que vengo viendo, es muy difícil analizar este asunto si no se sabe cuál es el plan para la enseñanza. Tabaré Vázquez ha hecho cuestión de eso, ha usado esa expresión, la han repetido, se le ha dado María Julia Muñoz también, pero hasta el momento no se conoce en qué consiste el plan para la enseñanza. Bueno, se dio a conocer, sí, en la campaña electoral y hace poco en una conferencia de prensa en la que se detalló los lineamientos principales. Por ejemplo, la implementación del marco curricular común entre primaria y secundaria. Sí, pero eso no es un cambio de ADN de la educación, eso es una reforma, no es cambiar el ADN, es decir, cambiar la filosofía profunda de un sistema de enseñanza no es, si los cursos son de hasta tal año, es decir, primaria empieza o termina antes. Digo, me parece que entiendo lo que estás diciendo. La expresión cambio del ADN de la educación, si bien no se explicitó en todo su alcance, da a entender una reforma profunda. Profunda, de filosofía de concepción, que no está explicitada en ningún lado. Uh-huh. Y veo que la usan unos y otros, el renunciante y los que le piden la renuncia, es decir, hablan de eso, pero nadie explicita concretamente en qué consiste. De hecho, hay algunas expresiones preelectorales y casi electorales de Tabaré Vázquez que podrían indicar, porque además de pronto meten la palabra gestión referida a la educación, entonces parecería como que la reforma tuviese que ver con quién la gestiona, con quién gestiona la enseñanza. Está aquellas expresiones con respecto al proyecto de privatización a través de los bonos o de los vales, en fin, pero no está dicho, es decir, en qué consiste ese cambio no está dicho. Entonces es muy difícil analizar. Tiendo a creer que cuando algo no se explicita, no se profundiza, es porque o bien no existe, o bien es impresentable. Es decir, no están dadas las circunstancias políticas para decir lo que se quiere hacer. Me parece que son las dos hipótesis posibles. De todas maneras, me parece que hay falta seriedad en el sentido de explicar qué es lo que se quiere hacer. No hablaste del alejamiento mismo de Mir. No, es que me parece que el alejamiento de Mir probablemente sea consecuencia de algo, es decir, de falta de coincidencia o de sintonía respecto, ya sea al contenido o ya sea a las posibilidades de hacer lo que sea que se piense hacer. Seguimos, Gonzalo, ahora. Yo primero también quería comenzar hablando más que de la renuncia de Mir, de lo que es la situación general de la educación. Nosotros
Uruguay tiene una particularidad, que tiene un Ministerio de Educación que difícilmente tenga una acción directa en la educación. Puede marcar algún lineamiento general, pero sin embargo los que terminan tomando las decisiones, los que terminan aplicando las políticas de educación, son todos estos organismos descentralizados que ahora, desde la reforma, desde esta ley de la educación, ahora tiene incluso adentro a los representantes de los trabajadores, opinando y, en fin, llevando adelante las políticas. Entonces, primero quería dejar constancia de eso, que es un ministerio complicado, que es de educación, pero a veces la educación le pasa por al lado en algunos aspectos. Lo segundo, uno cuando hace políticas públicas tiene que armar en algunos temas un equipo de trabajo fuerte. En la educación en particular, para llenar los distintos consejos, los distintos organismos, tiene que tener un equipo bien grande de personas preparadas. El caso de Mir es una de las personas preparadas, reconocido desde su partido, desde la oposición, y que cuando menos estaba intentando llevar adelante cambios que de un día para el otro, por una declaración desacertada, o por lo menos en el lugar equivocado, fue llamado al orden a tal punto que le dijeron mejor que vayas para tu casa. Me pareció una expresión bastante también desatinada de la ministra hablar de subalternos, en el sentido, mostrando, creo que mostrando la raíz de su actuar, que es bastante autoritaria la ministra. Sí, pero eso fue en BTV, el jueves de noche, cuando Gabriel Pereira le preguntó y ella respondió: esa es una opinión particular de un subalterno. Si yo fuera directora de educación y pensara eso, me iba. No le voy a pedir la renuncia, pero si él piensa de verdad eso, debería irse. Pero yo creo que Tabaré puso a María Julia Muñoz en ese lugar por su cualidad autoritaria. Por su cualidad autoritaria de poner al grupo en orden, de mandar, de enviar señales bastante duras, que Tabaré lo hace en otros aspectos. María Julia lo hace como buena ladera de Tabaré en la educación. El problema es que el primer año de gobierno, o los primeros 2 años de gobierno, tiene que haber una luna de miel con la opinión pública, tiene que haber una luna de miel con los distintos actores sociales, con la gente que participa en el accionar político, y sin embargo, todas las semanas, por lo menos en estas mesas, una semana sí, una semana no, estamos hablando de algún problema interno del Frente Amplio, de cómo llevan adelante, de alguna declaración desafortunada. Me parece que hay un problema de gobierno, hay un problema de interna que no lo está sabiendo capitalizar de buena manera la oposición, que eso también, a mi entender, es llamativo. Y me quedo con una frase de Mir que decía: a veces me encuentro me siento más representado por algunos actores fuera de mi partido que de mi partido. Y la última constancia que quería dejar es... me pareció un poco, cuando menos infantil, de parte del sector del Frente Libre Sereñí, que sabían que si esto lo iban a publicar, por más que fuera un espacio interno, como comenta Mir en esta declaración en UI Press, que era un espacio interno de discusión, de debate. Pero esto, si iba a salir en la prensa, era para mí casi que cantado que iba a tener alguna repercusión, porque las cosas que dijo apuntaron directo a Tabaré, que fue el que utilizó el término ADN de la educación, y apuntó directo a diferencia de pensar y de filosofía de la educación. El tema es que es muy difícil llevar adelante cualquier proyecto de cambio si no existe un mínimo consenso, y menos si no existe un mínimo consenso en la fuerza política. Entonces realmente eso lo hace difícil, y en un tema que es clave, que es el tema a nivel secundario. En el mundo se está replanteando cómo encarar la educación secundaria, y es muy difícil ir cambiando justamente ese tema cuando nosotros tenemos toda una tradición, a mi entender, propia de otra etapa de la historia de la humanidad. O sea, realmente hay que hacer cambios y no es fácil, y es un tema donde los expertos se tienen que poner de acuerdo, y no se ponen de acuerdo. Eso es la gravedad que veo. ¿Quién sigue? Hay varios levantando la mano. Hay un comentario que quería hacer a propósito de lo que dijo Gonzalo sobre la poca incidencia del Ministerio de Educación y Cultura en el tema educación. Yo creo que existen algunos mecanismos por los cuales el Ministerio podría jugar un papel rector, si quisiera, en materia educativa, y es la iniciativa legislativa. Es decir, el Ministerio tiene la posibilidad de promover leyes que inciden en el tema educativo. No lo hace habitualmente. De hecho, se usó para hacer
la ley de educación que no resolvió el aspecto de reforma estructural de la enseñanza, mejor, más que estructural, de reforma conceptual de la enseñanza, es decir, creó una organización, un mecanismo, pero no tocó el aspecto profundo, el ADN, por decir de alguna manera, ¿no? Nada, simplemente eso, que me parece que es un mecanismo desperdiciado, es decir, no utilizado. En la campaña electoral, desde la candidatura de Luis Lacalle Pou se había planteado otro mecanismo, porque claro, ese problema existe, ¿no? El ministerio no es el que, no es el que gobierna la educación. Decisiones administrativas no, pero podría promover reformas legislativas. La fórmula que planteaba Lacalle Pou era que existiera un documento escrito que marcara las líneas de la reforma educativa y que los nombres que el Poder Ejecutivo propusiera al Parlamento para encabezar el Codicen y los nombres que vinieran luego en los consejos desconcentrados firmaran y estuvieran de acuerdo con ese rumbo. No fue eso, claro, obviamente lo que se hizo. De todos modos, en la campaña electoral yo recuerdo haberle preguntado al candidato Tabaré Vázquez y a su equipo por una idea como esa, y recuerdo haber tenido como respuesta que estaban pensando en mecanismos similares. No en el mismo, pero en similares. Claro, Emiliano, sobre este tema, Samuel Lichtenstein, que fue ministro de Educación, decía: el ministro de Educación es como el monarca. Reina en la educación, pero no gobierna. Y es cierto, porque nuestra Constitución es clara. La educación se gobierna a través de entes autónomos que tienen una autonomía especial, mayor a la que tienen los entes comerciales e industriales. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, no puede observar las resoluciones de los entes educativos, la universidad o la ANEP. Quiere decir de que hay que atenerse a lo que es la realidad constitucional. Y a mi criterio, la conducción política de la educación tiene que estar en el Codicen. Y es aquí, creo, donde tenemos el problema, en este gobierno bicéfalo de la educación. Las autoridades del ministerio no se ponen de acuerdo con los que realmente mandan, que son los consejeros de la ANEP. En esa medida yo creo que lo que debería ser el gobierno, que tiene mayorías absolutas, que controla el Poder Ejecutivo y que tiene las potestades como para implementar inmediatamente los cambios, es hacer que la conducción de la educación esté al frente del Codicen. Fue en definitiva lo que ocurrió en la última reforma educativa con mediana trascendencia que se hizo en este país, que fue la de Germán Rama. ¿O alguien recuerda quién era el ministro de Educación y Cultura cuando Rama era presidente del Codicen? Nadie lo recuerda. Pero si no se logra consenso, las reformas quedan en el camino. Este es un tema clave. Pasó con los planteos de Rama. O sea, acá hay que buscar alternativas realmente. Por eso insisto, ¿cuál es el consenso en el cual nosotros queremos llegar para hacer los cambios necesarios en la educación? Sin eso es imposible. No podés imponer, y cada vez que se intentó imponer algo se fracasó. Por eso es un poco lo que planteaba el maestro Soler, que lo dice, mire, en su escrito. O sea, yo quiero recordar las palabras del maestro Soler y coincido totalmente con la visión que tiene él. Es imposible encarar cambios cuando son personas las que van a llevar adelante este proyecto y son miles de docentes los que tienen que estar convencidos de lo que van a dar, y no es fácil ir cambiando lo que durante años se ha enseñado. Pero el problema es que aquí el consenso ni siquiera lo obtiene el propio gobierno. Cuando Rama y el Partido Colorado, el segundo gobierno de Sanguinetti, instrumentó los cambios, el gobierno tenía un plan y lo llevó adelante, boicoteado por los sindicatos, que hoy reconocen ese error. Pero aquí lo que no podemos, y creo que en ese es el error en que incurre la ministra, es pretender tapar el sol con un dedo. Yo la escuchaba en el programa de Gabriel Pereira, descartando todo lo que son las versiones de prensa que Mir confirma en relación a los problemas político, porque en esos problemas se centra Mir para señalar de que es imposible ese cambio de ADN, en problemas políticos de conducción. A mí yo voy a discrepar con Ovenir en el sentido de que sí puede tener la iniciativa de presentar un proyecto de ley, pero no es la incidencia real. Por algo hay un ejecutivo, por algo hay un legislativo, por algo hay un poder judicial. El Ministerio de Educación, a la hora de ejecutar las políticas de educación, está manco. Está manco, como bien decía Felipe. O sea, los destacados cambios en la educación no partieron desde el Ministerio de Educación. Esta ley de educación yo creo que está mostrando carencias muy grandes. Creo que habría que rediscutirla
comparto con Mir cuando en su carta pone que hay que buscar un gran acuerdo nacional, que se ha buscado desde varios lados. Noto una ligera contradicción en lo que decís, porque por un lado decís que el mecanismo legislativo no es el adecuado y por otro lado sí que hay que revisar la ley de educación. Es curioso. No, pero hay que porque es la que está rigiendo la educación actualmente. ¿Y qué es lo que acabo, ¿y qué es lo que estoy diciendo? pero- ¿Qué es lo que estoy diciendo? Creo que todos coincidimos que hay que un revisar la mecanismo, ley de que hay un educación. mecanismo a Pero no través es del el cual único, se puede. pero no, si la ¿estamos de acuerdo que no propongo- gobierna? la El actual- Ministerio de Educación Pero yo no dije que gobierna. gobernara. ¿Eh? Yo dije que gobernara. Yo No, dije vos que dijiste tenía. que puede gobernar. No, señor. Dije que tiene un mecanismo para incidir y que es la iniciativa legislativa, que sí la tiene y que no se Pero usa no tiene que adecuada. incidir, Pero no tiene se que gobierna gobernar. por ley. Bueno, pero está bien. Ustedes dicen no, Yo pero creo que no es un existe. problema legal el de la educación. Con ese pero es un criterio problema gobierna. No estoy administrativo, hablando, de no estoy hablando de conducción. Yo creo que seguir igual en el de mundo. liderazgo. no necesariamente solo un problema de político o de conducción. Hay un problema de cabeza, de filosofía de qué se quiere hacer con la educación. Yo creo que ese es el tema clave. Ese ¿Qué es se el quiere tema, hacer ese con la es el tema, educación? pero no es que sea mala gestión solo. Es No hay otro, plan, es más para grave. avanzar no hay plan. Yo quisiera redondear, es que Estamos, revisar. digamos, Pero la ley de educación es la que pone la matriz de los distintos órganos que integran la educación. Eso hay que revisar, que hoy en día no está funcionando. establece filosofías, Entonces, ¿no? pero Claro. con tu criterio, venir, estaríamos hablando que el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tendría el mismo poder que el ministro. Porque es el que recibe a los distintos actores sociales. No. A mí me parece. Perdón, yo lo que estoy diciendo que a mí me parece Bueno. que solo con iniciativas legislativas. Pero no nadie se puede habla llevar solo, adelante. escúchame, a ver, tratar de poner buena fe en la interpretación, porque cuando vos deformás lo que el otro dice, yo no dije solo con iniciativa legislativa, dije que hay una versión difundida según la cual el Ministerio de Educación y Cultura es absolutamente impotente. Yo dije, no es tan así, porque existe un mecanismo a través del cual puede incidir en la educación. No se lo utiliza adecuadamente. No digo que es lo único, obvio que no es la única forma, y obvio que la conducción regular de la enseñanza no puede estar en manos no está en manos, corporaciones. constitucionalmente no está en manos del Poder Ejecutivo, pero sí digo que hay un mecanismo que se puede utilizar y que creo que se ha subutilizado. Cuando Bueno. existió la posibilidad de legislar, se lo subutilizó. ¿Algún apunte más y cerramos este tema por hoy? Bueno, simplemente yo cerraría con la lectura de lo que dijo el maestro Soler, que dijo Mir, que me parece que para mí resume gran parte de lo que nosotros tenemos que lograr, digamos, en este sentido con respecto a la educación. O sea, Es el, un gran punto, es el acuerdo. punto cuarto que destaca Mir en su columna. Hoy más que nunca hay que trabajar por un gran acuerdo nacional, al decir del maestro Soler, un plan nacional de educación que contemple las diferencias, construya acuerdos y genere políticas educativas de corto, mediano y largo plazo sin exclusiones. Creo que el maestro Soler nos está dando el camino que tenemos que seguir para este tema.